La gloria es de nuestro Señor. Bueno, oramos por la palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Todo lo que estamos aquí te necesitamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones y la necesidad espiritual que tiene cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque es posible esta tarde, Señor. Tú lo hiciste posible. Gloria a tu nombre. Por tu gracia estamos aquí, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte más, Señor. Habla con verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, abrir conmigo la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Voy a hablar sobre el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios es el título. Aquí nos dice: en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esta cosa está en vosotros y abunda, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Veamos, hermanos, el verdadero conocimiento debe demostrar a Dios en nuestra vida. El verdadero conocimiento de Dios, aquí la Biblia habla de un conocimiento íntimo, relacional, basado en una fe real y genuina. Y ese, si seguimos en versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadir a vuestra fe virtud. Si vosotros también, poniendo toda diligencia, pasión, entrega, corazón, ser diligente. Y a que la fe está, porque nos dice antes, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Ahora es nuestro deber de esforzarnos. Me ha sido dado por su divino poder todo lo que pertenece a la piedad, a la vida. Piedad significa reverencia, asombro a Dios, servir a Dios, servirlo para su gloria, vivir según la voluntad de Dios, es la piedad. Y todo eso nos ha sido dado por su divino poder, nos dice, por su divino poder. Por eso nos dice en el 5: vosotros también Dios ha hecho, puso en vosotros la fe, tenéis el poder de Dios en vuestra vida, que es el Espíritu Santo en vosotros. Añadir a vuestra fe virtud. Empezamos con la fe. Una fe que no muestra obras es muerta. Que obra según Dios, no según nosotros lo imaginamos. Obras que agrada a Dios.
obra según la voluntad de Dios. Una fe, un hombre, una mujer que dice que tiene fe y conoce a Dios, pero en su vida no muestra la realidad de eso, su fe está muerta. Su fe está muerta. Vaya conmigo un poco para atrás en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe genuina, porque aquí hablamos de la fe en Dios. La fe en el Señor Jesucristo, una fe basada en lo que Jesús es, basada en lo que Dios es. Aquí hablamos, cuando da ese ejemplo, pues si alguien viene y dice: estoy desnudo, no tengo donde dormir. Entonces, si yo digo que conozco a Dios, pero no actúo con misericordia, ¿dónde está mi fe? En un Dios que digo que tengo relación con Él y aprendí misericordia de Él. ¿Dónde está entonces el ejemplo de Dios en mi vida? ¿Dónde está la relación mía con Dios si yo por mi vida, porque no es ese lo hago para ser salvo, si que ese fe me lleva a tener una relación con Dios y de esa relación de Dios se muestra Dios en mi vida, y esa es la fe genuina, mostrar a Dios a través de nuestra fe. Si no hay misericordia, ¿dónde está mi fe? De eso se trata. Si no hay misericordia, si no hay amor, si dice la Biblia que Dios es amor y yo no muestro amor, no hay fe, no muestro la fe. Entonces dice: la fe es muerta, oh hombre vano. Dice: oh hombre vano, tú dices que tienes fe, pero no muestras en tu vida esa fe, es muerta, no hay fe real. Eso es, no hay fe real. Entonces la Biblia nos dice que tengamos aquí: añadir a vuestra fe, que hasta si está, si no hay esa fe, no hay nada. Es decir, no hay vida real con Dios. Si una persona no muestra a través de su vida la fe, significa que no conoció nunca a Dios, el poder de Dios no está en su vida, nunca tuvo conocimiento de Dios real, es decir, una relación con Dios. Para simplificarlo más, no ha nacido de nuevo. Una persona que no muestra fe, porque dice aquí la Escritura que como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Después en 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadir a vuestra fe virtud. Ya lo da como un hecho: añadir a vuestra fe virtud. Entonces, ¿a qué voy, hermano? El verdadero conocimiento se muestra a través de la fe por medio de las obras. La obra no salva, nadie puede salvarse por la obra, pero la evidencia que una persona es salva, que tiene comunión con Dios, es lo que él hace. Es lo que él hace. Si no hay evidencia de eso, significa que no es salvo, no conoce a Dios relacionalmente, no lo conoce. Dice que lo conoce, pero en la práctica muestra la realidad que no conoce. Mas a los que conocen le dice: añadir a vuestra fe. Ahora dice: añadir a vuestra fe virtud. ¿Y a qué se refiere aquí? Mira, es la misma palabra que utiliza Pedro en el capítulo 3, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es la misma palabra, excelencia y virtudes. Está diciendo la Biblia, nos está diciendo aquí, ahora añadir a la fe ese conocimiento de Dios, que por medio de la excelencia, de la virtud de Dios, los llamó a la salvación. ¿Qué significa? Por medio de la gracia de Dios, por medio de la misericordia de Dios, por medio del amor de Dios, por medio de la humildad de Cristo cuando dejó el cielo, Dios lo salvó.
Y a esa virtud es añadir a vuestra fe esa excelencia. Por ahí viene la transformación, por medio de la fe en la excelencia, en las virtudes de Dios, cuando lo vemos a través de cómo Él nos salvó. Eso nos está diciendo, añadir a vuestra fe eso. Por medio del conocimiento genuino de Dios, conozco a Dios, yo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, veo la santidad de Dios, y por medio de esa virtud, esa excelencia, por ser asombrado por la grandeza y la maravilla del carácter y de la virtud de Dios, estoy transformado y deseo ser como Él. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Cuál virtud? Eso, porque utiliza la misma palabra. Por ahí viene la transformación. Por ver a Jesús y querer ser como Él. Añadir a vuestra fe virtud. Vaya conmigo en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Dice aquí la escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Sí. ¿Segunda de Timoteo? ¿Segunda de Timoteo? No. Corintios. Me equivoqué, Corintios. Segunda de Corintios. Me equivoqué. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Entonces nos dice aquí la escritura, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces nos lleva al conocimiento de Cristo, y ese conocimiento de Cristo nos transforma, porque mira cómo dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es eso en la práctica? Añadir a vuestra fe virtud, las virtudes de Jesús, la gracia, la misericordia, el amor, la justicia, la verdad, la humildad. Hay en vosotros mismos en sentir que como Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. Entonces, a eso se refiere ahí Pedro, que ese tiene que estar en la vida de un creyente. Porque mira cómo sigue diciendo aquí en capítulo 4. Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que no ven los incrédulos, no ven la excelencia de Dios por medio de Jesucristo, y no hay transformación en su vida, porque el diablo desde el principio cegó el entendimiento del ser humano para que no vea a Dios. Porque si miramos al Corintio más para arriba aquí, en capítulo 3 dice que ellos tenían un velo. Pero cuando velo está quitado, se refiere cuando no veía a Dios como es. Y cuando velo está quitado y ves el rostro de Dios, quiere ser como Él es, por amor a su nombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad, han sido dadas por su divino poder, cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo, por medio de Cristo, a Dios, su carácter, queremos ser como Él. Y ahí es donde viene la transformación de la vida de un creyente, por medio de ver la gloria de Dios. Pero el incrédulo no ve, porque el diablo cegó su entendimiento para que no vea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio del evangelio, dice la Biblia, Él vino y nos perdonó a pesar que éramos pecadores. Mira, Dios nos ama a pesar de lo que somos. No es verdad que nos ama como somos. Dios no ama a un violador y lo deja ser violador. Dios no ama a un asesino y lo deja ser asesino. No, a pesar de lo que somos, Dios nos ama, pero no, transforma. Dios no nos deja ser violadores, Dios no nos deja ser asesinos, mentirosos, ladrones, a pesar, no es verdad que como eres, no. Que si sería que Dios no amaría así, no era necesario entonces convertirnos y transformarnos.
No ama a pesar de lo que somos, no escoge en su reino y no transforma. Pero esa transformación vemos cómo viene en nuestra vida. Viene en nuestra vida por medio del conocimiento de la gloria de Dios, ser asombrado por su carácter, querer estar con Él. Entonces añadir a vuestra fe virtud. Y mira cómo sigue diciendo aquí, ¿sí? Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros hijos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es decir, el diablo cegó el entendimiento a los incrédulos, mas nosotros cuando predicamos, Dios tiene poder a iluminar, y lo que ilumina en su corazón es su gloria, su carácter, su excelencia. Y eso es lo que transforma al corazón. Eso es lo que transforma el corazón del ser humano. Porque dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Es Él. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminar y conocer de verdad cómo es Dios, es necesario que Dios de las tinieblas haga luz. Y eso lo hace por medio de la fe. Cuando dice, por gracia eso es salvo, por medio de la fe, mas eso no es de vosotros, es un don de Dios. Pero esa fe está basada en nuestro Señor Jesucristo, que revela cómo es Dios en su excelencia. Amén. Es así como viene, por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, vence el mundo. Todo aquel que cree que Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El que ve, el que cree, es que está iluminado por Dios y ve el amor, como le he dicho antes, la excelencia de Dios, las virtudes de Dios por medio del Evangelio. O sea, dice, anide a tu vida ese estilo de vida. Desea ser como Jesús, eso es lo que nos está diciendo ahí Pedro. Desea ser como Él es, porque si no es así, entonces no podemos mostrar a Dios en nuestra vida. Para poder mostrar a Dios tenemos que ser apasionados de ser como nuestro Señor Jesucristo, amar a Jesús y desear ser como Él es. Cambiado de gloria en gloria, viendo la gloria de Jesús, somos cambiados de gloria en gloria, hermanos. Si no hay una fe genuina que lleve esa a Jesús, no hay una vida transformada. Y si no hay una vida transformada, todo es una mentira. Todo es una mentira, la vida es pasajera. Llegará el día cuando dirá Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él habla ahí de una salvación por obra, no. Se habla de alguien que ama a Dios y es transformado por el Evangelio, por eso ha hecho la voluntad del Padre, porque deseaba ser como Dios es en la naturaleza. Porque mira como dice aquí en 3, como todas las cosas que pertenecen en la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegáis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de eso, ser partícipe de la naturaleza divina, es decir, partícipe, parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque es así como es la naturaleza. Habla de una naturaleza interior, del corazón, del hombre interior, no de una naturaleza física. Habla del hombre interior, en el espíritu. Eso nos habla la Escritura, pero para que seamos partícipes de esta naturaleza, para que se vea nuestra vida, primero hay que tener fe genuina. Y después añadir a la fe esa virtud y excelencia de Dios. Y después nos dice, sigue diciendo la Escritura, a la virtud conocimiento, para poder a la virtud el conocimiento bíblico de Dios, la sana doctrina, para saber cómo actuar y conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y conocer a Dios, para desear como niño recién nacido la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, desear conocer a Dios, y eso nos lleva a tener una vida espiritual, y ese es el verdadero conocimiento de Dios, lleva a la práctica. Porque deseo ser, pero si yo no conozco cómo es Dios, ¿qué practico? Si no deseo ni conocer su voluntad, nada, no me importa nada. Mira, le digo una cosa que lo he dicho muchas veces, mucha gente
quiere ir a un sitio, la iglesia, solo porque tiene problemas y se quiere librar de sus problemas, pero no es porque desea verdaderamente conocer a Dios. Pero a pesar de eso, Dios utiliza eso para transformarlo. Es decir, utiliza ese problema para llevarlo a escuchar la verdad. Y esa verdad lo transforma. Pero otros siguen con lo mismo toda su vida, intentando abusar de Dios y solo controlar a Dios y lo que ofrece Dios, pero no querer nunca ser como Dios es. Y esa es una pena muy grande. Nosotros no somos llamados a eso, somos llamados a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento genuino. Va un poco conmigo en 1 de Pedro 2:1, de lo que hablamos antes del conocimiento. Un poco solo para atrás. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es lo que está diciendo. Quita ahora ese estilo de vida que no pertenece a la excelencia de Dios. Quita, deseché pues toda malicia. Dios no está lleno de maldad, Dios está lleno de bondad. De misericordia y compasión, se desecha toda malicia, toda maldad, todo engaño, hipocresía, y desea como un niño recién nacido, es decirlo ahora, conocer a Dios, y si palpaste a Dios, la benignidad de Dios, deseas ser como Él. Pues el verdadero conocimiento produce obras y frutos genuinos, frutos de bondad, de justicia, frutos de justicia, como dice la Biblia. Es decir, un estilo de vida totalmente pecaminoso, le aseguro que no conoce a Dios. El hombre y la mujer que practica el pecado no conoce a Dios, ni desea ser como Dios porque se ve en su vida. No hablamos de la perfección. Si hablamos que es evidente en una vida transformada que hay un cambio real. Mas cuanto más anide a la fe, virtud, conocimiento, más maduras y se ve el carácter de Dios en nuestra vida. Cuanto menos hay. Cuanto más hay. Seamos sinceros, cuanto más entregamos nuestros corazones al reino de Dios, tener la vista puesta en el cielo, donde está Cristo sentado, más queremos ser como Él es. Y buscamos las cosas del cielo, es decir, de la tierra nueva, del cielo nuevo que vendrá. Porque dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. De eso se trata. De eso se trata. Aquí nos dice que deseemos como los niños recién nacidos el conocimiento de Dios. Y ahora cuando palpamos la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, y nos liberó y nos iluminó y nos sacó del mundo de Satanás, de las concupiscencias, de la esclavitud del pecado, donde nuestra voluntad fue esclavizada por medio del pecado y nuestra voluntad estaba anulada totalmente y lo que nos controlaba era el pecado. Y ahora viene Dios y por la excelencia y por su poder nos libera. Seguimos en el Espíritu. Eso significa vivir en el Espíritu y no en la carne. Es vivir en el Espíritu, vivir según la voluntad de Dios. Entonces, vemos que añadimos conocimiento al conocimiento, dominio propio. En una vida que no se vea dominio propio, vivimos en una sociedad muy corrupta donde no hay dominio propio, está llena de concupiscencia. De hecho, Pedro, en capítulo 3, en capítulo 4, en el capítulo 1, versículo 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que pueda llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia en el mundo hay corrupción, concupiscencia, deseos no descontrolados y no hay dominio propio. Entonces, hablamos así en la práctica real que hay: relaciones sexuales desordenadas, borracheras,
toda clase de desorden, empezando con viendo en el internet, la tele, sin dominio propio, todo llevado por los deseos. Hago lo que a mi corazón le gusta y le doy lo que le gusta. Mi voluntad está esclavizada totalmente a los deseos que tengo. Pero esos deseos son desordenados y me lleva a tener una vida desordenada. Y eso desordena toda la sociedad, la familia y todo lo que hay. Entonces la Biblia nos enseña que añadimos fe, virtud, conocimiento y dominio propio. Porque eso es lo que nos enseña Dios, a vivir. El que no muestra dominio propio en su vida y dice que conoce a Dios, miente. Porque el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Fruto del Espíritu Santo. Ya vemos que todo lo que pertenece a la piedad nos fue dado por su divino poder. Dios nos capacitó y puso en nosotros esa capacidad, ese poder para vencer. Ahora nos dice a nosotros que disfrutemos eso en nuestra vida. Entonces, si no hay dominio propio, no hay, es decir, mi vida está totalmente desbordada, entonces hay práctica pecaminosa. Y lo voy a dar como ejemplo en la Biblia. Va a haber gente que dice que conoce a Dios, pero su estilo de vida es contrario a totalmente ese conocimiento. Y no tiene dominio propio en su vida. Y no teniendo, dice creo que la Biblia en Proverbios, que una persona que no tiene dominio propio es como una casa sin puerta, es decir, como un campo sin red donde pueden entrar los animales salvajes, y todo destruye, porque no hay dominio en su vida, está controlado por sus deseos y lo lleva a la destrucción. Entonces, siendo creyente, no habiendo dominio propio, no puede ser eso. No habrá santidad, seguro, en ninguna vida donde no hay dominio propio. No hay. A veces la corrupción cae en el mundo por la culpa de la concupiscencia, fornicación, relación sexual, inmoralidad no según el diseño de Dios. Yo le he dicho muchas veces y lo digo, la relación sexual únicamente en la familia siendo casado. Todo lo que sale fuera de ahí es fornicación, significa pornea y significa inmoralidad sexual, no según la moralidad de Dios, no según el diseño de Dios, y trae maldición, trae problemas a largo plazo. Entonces Dios nos prohíbe. ¿Y eso por qué? Porque no hay dominio propio. La gente se deja llevar por sus deseos. Y porque no hay dominio propio, porque no conoce a Dios. No tiene el Espíritu Santo y no tiene ese fruto. Y vaya conmigo en 2 de Pedro capítulo 2, un poco más para avanzar. A ver, ejemplo cuando no hay dominio propio. Dice aquí la Biblia en capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirá incurriblemente heredía destructora y aún negará al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negará. Cada vez que una persona practica el pecado, niega a Dios. Niega a Dios. Eso significa. ¿Qué significa la práctica de negar? Dios te ha dicho, no haga eso, es malo, y a mí me da igual, vivo como quiero, y lo estoy negando a Él. Y lo niego en la práctica naturalmente hablando. Entonces no estoy adquiriendo la naturaleza divina, no está la naturaleza divina. Y lo muestro con mi vida que estoy negando lo que Dios es por naturaleza. Porque hago lo contrario de todo lo que Dios es. Miento, robo, engaño, hago injusticia. Lo contrario de toda la excelencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces lo estoy negando a Él. Digo que lo conozco, digo que sigo con Él, canto aleluya, hago un montón de cosas, pero en la práctica estoy negando la persona de Él en cuanto a naturaleza, a la esencia de su ser. Esa es la realidad. Entonces dice que habrá falsos profetas, falsos creyentes, que dirá que conoce a Dios, pero con la práctica lo niega. Y sigue diciendo, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. Mucho andará así, por causa de ello será mal testimonio, y los demás dirán, ¿qué cristianismo? No hay amor de Dios, porque mira, ese cristiano dice que conoce a Dios y mira cómo vives. Y blasfemea, es decir, habla mal sobre el camino de la verdad por la culpa de lo que dice que conoce a Dios, pero en la realidad no lo conoce. Porque su práctica niega a Dios. Entonces eso es por la culpa que no tiene dominio propio. Sigue diciendo, aquí en versículo 10, dice, y mayormente aquello que siguiendo la carne andan con concupiscencia, inmundicia, y desprecia el señorío, atrevidos y contumaces,
no teme de decir mal de la potestad de superiores. Mira cómo está, dice, atrevido y contumaces, son muy atrevidos, se meten en todo, muy contumaces. Habla mal de todo, sin respeto a Dios. Habla mal aún de los presidentes, dice la Biblia, de los gobiernos, aunque son malos, pero no habla con respeto, porque son contumaces, son altivos, está llevado por la carne. Que dice que son creyentes, porque mira cómo sigue diciendo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No pronuncia maldición delante del Señor. Tiene ese respeto hacia Dios, porque toda autoridad está puesta por Dios. Entonces respetas a Dios, sea el que sea. Pero como son contumaces, como son atrevidos, son llevados por la carne, hace eso, porque no tiene dominio propio. Porque dice en el 10, mayormente la carne anda en concupiscencia e inmundicia. ¿Se da cuenta? Dice, ¿cómo que anda en concupiscencia e inmundicia una persona que fue rescatada? Y por su divino poder son enseñados a huir del mundo donde está la concupiscencia y el pecado, y ser partícipe de la naturaleza divina. Entonces, si digo que conozco a Cristo, pero ando en concupiscencia, inmundicias, en maldades, lo niego con mi estilo de vida, y no es el conocimiento genuino y verdadero de Dios. Es una mentira, es hipocresía. Mira lo que sigue diciendo, mientras dice aquí en 12, pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción terrestre en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleite de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quien aun mientras come con vosotros se creen sus errores. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacia de pecar, seduce la alma inconstante, tiene el corazón habitado a la codicia, y son hijos de maldición, dice la Biblia. Porque con su práctica niega a Dios, son llenos de codicia, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de concupiscencia, pero dice que conoce a Dios y tiene una relación personal con Él, pero con su estilo de vida lo niega totalmente. Ese no es conocer a Dios, porque lo muestra con su vida que no lo conoce. Adultero, inmundicia, de toda clase de pecado. Dios no nos enseña, la gracia nos enseñó. A eso significa, la gracia nos enseñó a romperlo con la humanidad. Que si conoces de verdad a Dios y tienes una relación personal con Él, no vives así, dice aquí Pedro. Darse cuenta que lo dice inmediatamente, porque aquí el capítulo lo formamos nosotros después, pero el libro ahí seguía, como lo escribió. Que sigue en el contexto, si miramos bien. Los que son de Dios tienen esas virtudes, más los que dicen que lo conoce, hace eso, dice Pedro. Y mira lo que sigue diciendo, dice, ha dejado el camino recto y se ha extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Después en 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para la cual es la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente había huido de lo que vivían en error. Le promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo de lo que lo venció. El que no tiene dominio propio, por ese es el contexto, está esclavo. Su voluntad está esclavizada, no tiene dominio propio. Entonces, codicia, como dice, aún cuando va a comer con la iglesia, está detrás de mujeres siempre. Todo codicia, no solo mujeres, material, cosas. Solo está pensando siempre en lo material y la delicia de ese día. Solo para aquí, ahora. No está en el espíritu, porque dice la palabra que el gozo está en el espíritu, no es comida. El reino de Dios no es comida y bebida, si es gozo en el Espíritu Santo. Hermano, no significa que no nos gozamos cuando comemos, que lo entendamos bien. Pero los que están en la carne, esa es la delicia de todo su día. Están dominados de las concupiscencias. No tiene el conocimiento, no tiene dominio propio. Siempre está detrás y buscando. Y los que son adúlteros, los que andan o fornicarios de ese estilo, como trincarlo, para decirlo así, ya lo hacen. Y nadie lo sabe. Y practica eso, pero llegará el día cuando dará cuenta a Dios, porque Dios lo sabe todo. Entonces no seamos, como dice aquí la Biblia, que no seamos ignorantes en esa verdad de lo que es creyente, tiene que tener otro estilo de vida. Por eso está ese texto aquí.
Nos dice claro, los que practican eso negaron a Dios, no conocen a Dios, eso significa. Dice aquí, ciertamente se ha ido escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Fueron iluminados, escucharon la palabra, vinieron aquí, escucharon de las virtudes de Dios, pero a pesar de eso se volvieron, abandonaron todo eso y se volvieron al mundo. Dice, y heredándose otra vez en ella son vencidos, su postero estado viene a ser peor que en el primero. Y sigue diciendo, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo de verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en la siembra. Entonces dice, viene aquí, dice que es creyente, conoce a Dios, conoce, está iluminado, ve, pero después de un tiempo se enreda otra vez en el mundo. Y le acontece que vuelve a lo malo, a lo sucio, a lo impuro, y tiene una vida impía. Pero aquí dice, llega a ser peor. Y si miramos el contexto, no hay dominio propio, no hay virtud, no hay excelencia de Cristo en su vida, no hay fe, porque vive de espalda a Dios. Entonces los que viven de espalda a Dios, el verdadero conocimiento se muestra con el estilo de vida, eso, como vive cada uno. Ahí está el conocimiento real. Podemos decir lo que queremos, podemos decir Dios es amor, Dios nos perdona, y es verdad, pero lo vives, muestras y conoces y tienes una relación real con Dios o no. Tú y yo. Porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Y seguimos. Ahora con el dominio propio, vimos que el dominio propio es importante, es fruto del Espíritu Santo. Y los que no muestran dominio propio en su vida, nada. Y si no hay fruto, no hay nada. Porque la Escritura nos dice nuestro Señor Jesucristo que fuera de Él nada podemos hacer. Juan 15. El pámpano tiene que producir fruto. Si no produce fruto, será cortado y echado afuera, dice claro la Escritura. También dice la Escritura que la semilla cayó en muchas partes, muchas tierras. Pero hay una parte donde dice que cayó y dice los afanes, los placeres de este mundo ahogó la palabra y fue infructuosa. La ansiedad, la preocupación de este mundo, los placeres de este mundo ahogó la palabra y no produjo los frutos que Dios dio. Porque no había dominio, estaba desbordado. No tenía la vista puesta en el cielo, hermano. Entonces tenemos que verlo bíblicamente. Si queremos producir fruto para Dios, es desear ser como Dios es y creer de verdad que tiene el reino de los cielos, se establecerá, y tener en nuestros corazones siempre eso y pensar en eso y buscar cada día perfeccionarnos más, porque dice aquí la Biblia que Dios nos capacitó y puso a nosotros para poder vivir ese estilo de vida por su divino poder. Y Dios es poder, nos fue dado en nuestra vida, pero ahora nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, llevar a cabo eso, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia de Dios. Esto significa madurar espiritualmente, ser espirituales. Hay gente que se cree muy, muy espiritual porque se pone así, porque hace cosas así, mucho emocional, pero cuando va a la práctica no vive en el Espíritu. Y vive con la concupiscencia, los deseos y los impulsos de la carne. Eso no es ser espiritual. Es aquí, mira, aquí nos enseña cómo es una persona espiritual. Así debemos de ser. Ser espirituales, parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ser dominado y controlado por el Espíritu Santo y querer ser como Dios. Porque eso, por decir la Biblia, para eso no es como Dios. Entonces, ese es el verdadero conocimiento de Dios. Nos dice aquí, el dominio propio, paciencia. Paciencia aquí es perseverancia, es perseverar en todo eso, mira eso y perseverar en la fe. Dice la Biblia que tenemos tener los ojos puestos en autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Cristo, en Hebreos capítulo 12, capítulo 1, teniendo nosotros alrededor, como dice la Escritura, multitud de testigos que perseveran, y tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Entonces es perseverar, es esforzarte en la gracia, el permanecer en la gracia, es esforzarte en eso, lo que nos dice aquí la Escritura. Paciencia, perseverar, porque el que persevera hasta fin,
El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, perseverar, tener paciencia y perseverar, sabiendo que Dios está con nosotros y nos ayuda. Tenemos una herramienta que Dios nos dio para poder crecer en eso: la palabra, la oración, la iglesia, la alabanza. Son herramientas que Dios nos ayuda para transformar nuestra vida. Entonces, Dios nos capacita y nos ayuda, pero queremos de verdad, o negamos todo eso, vivimos una vida de hipocresía, entonces no hay cambio. Pero no podemos decir, si Dios demanda eso de nosotros, es que se puede. Eso no la demandaría. El Espíritu Santo, nadie vivamos así. Entonces, ese es el conocimiento real de Dios. Después dice paciencia, la paciencia, piedad, es vivir para Dios, piedad. Es ser asombrado, como he dicho antes, por Dios y vivir según la voluntad de Dios. Todo lo que hagáis, hagáis para la gloria de Dios, aunque coméis y bebéis, dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. ¿Sabe cómo es este? Es tenerlo a Dios siempre por delante, porque Dios es omnipresente. Él es por delante. Pero ahora, ser consciente que Dios está conmigo todo el día así, y tener reverencia, asombro, piedad y vivir para su gloria, sabiendo que Él siempre me ve, teniéndolo a Dios siempre por delante mío. ¿Pero por qué lo hago? Por un temor. Es por amor a Él, porque lo amo, quiero el deseo ser como Él, y no lo quiere, no le quiero fallar nunca, porque estoy enamorado de Él. Los frutos genuinos no nacen impulsados por un miedo al infierno, o por un miedo que me va a pasar algo en el mundo aquí. Voy a perder el negocio, me le va a pasar algo a mi niño, y soy impulsado por esos miedos. No es así como funciona, vemos aquí la vida del creyente. Es ser asombrado por el carácter de Dios. Esa es la vida piadosa, por amor a Dios, por querer estar con Él, por no querer fallarle, es cuando podemos tener una vida de piedad. Pues vemos cada uno, una escalera, y a todo eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque si no a nadie a la fe no haces nada, nada habrá. Te lo digo serio. Tú ponte así: oro solo cuando voy a tener gana alguna vez. No hago nada. Dios dice, deja la mentira, pero no lo dejo. Digo, Señor, dame paciencia, pero nunca me esfuerzo para tener paciencia. Nunca me esfuerzo para amar. Nunca hago nada, nunca me pasará nada. Esa es religiosidad falsa, lo que nosotros decimos. Esa religión no es comunión. Así es la religión falsa. No es solo la Iglesia Católica que tiene ese muñeco ahí. Una religión falsa es decir cosas y no hacer nunca nada. No llevar nunca nada a la práctica. Y esperando que Dios lo haga todo. No va a pasar. Te aseguro, si no ponemos eso en práctica. Dios nos ayuda. Y nos capacita. Y nos da con qué. Pero Él nos demanda de nosotros llevarlo eso a la práctica. Si no hagamos nada, nada pasará. Nada pasará, ni en tu vida ni en mi vida. Y no habrá crecimiento espiritual, cero. Pasará 10 años y me mido peor que antes. Hasta digo más palabrota que antes, imagínate. Y hago cosas peores que antes. Porque me están envaneciendo, escuchando la palabra, ya no hace efecto y llego a ser peor como antes. Entonces no, Dios nos llamó a no vivir así, lo que tenemos la fe genuina, el conocimiento real y genuino en Dios. Hermano, lo animo a eso porque eso es lo que nos espera, desear ser como Dios. Dice, piedad, afecto fraternal y afecto fraternal amor. Afecto fraternal y por encima es el amor ágape, el amor de Dios. Los que no tienen eso en su vida no conocen a Dios. ¿Qué son? La gente solo busca, yo observo que una sociedad materialista. Le da igual, hasta en la familia se pelea por lo material, todo eso va a perecer. Se pelea por cosas chiquitas, por cosas que no vale casi nada y pica contra Dios y le da igual. ¿Por qué? Porque no vive en piedad, no tiene una comunión real con Dios. Le da igual que le falle a Dios, hasta pierde amistades, pierde la amistad con su padre, con su hermano, por cosas terrenales. Un día habrá una tumba y te pondrá ahí a ti y a mí y dirá, Nicolás, ¿escuchaste? Nicolás ha muerto. Ya está, eso se dirá a alguien si no viene Cristo. Entonces aquí se queda todo, pero la gente que tiene una mente materialista solo piensa en lo material. Todo el día, solo su gozo está aquí. Y ese no es el conocimiento genuino de Dios. El conocimiento genuino de Dios es diferente, es amor. Como dice aquí la Escritura. De ahí cómo va todo. ¿Y con qué concluye? Con el amor. Concluye con el amor. Y voy a leer en 1 Corintios 13.
Primera de Corintios 13. Donde sabemos que muchas veces leemos y nos gusta cuando lo escuchamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, porque es Dios es amor. Entonces, para crecer, leemos eso, qué bonito, yo quiero ser como eso. Pero, leemos antes lo que hay que ser. Primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas, ser enamorado por el carácter de Dios, querer y desear como Él, porque ese, lo que habla aquí, así es como es Dios. Hermano, así es como es Dios. Ahora, si hay envidia, por ejemplo, envidia viene por las cosas materiales. Pero alguien dice, no quiero ser envidioso, pero amando las cosas materiales más que a Dios, serás envidioso, te aseguro, porque la raíz del problema es porque amas mucho las cosas materiales y cuando ve a alguien que consigue más que tú, te envidia. Y también porque estás jactancioso y orgullosa y quiere tener más que los demás. Yo creo que ese se compró una casa, eso me ofende mi orgullo, quiero que él también. Veo que mi hermano gana dinero y le va bien, me entra la envidia. ¿Por qué pasa todo eso? Porque soy materialista. Ese es el problema. Y por decirme solo, no quiero ser envidioso, no pasará nada. Serás envidioso hasta que te muere. La solución es amar a Dios por encima de esas cosas y no valorarlo eso de esta forma. Mas si una persona lo ama, será jactancioso, será envidioso, orgulloso, criticará, se irrita. ¿Por qué? Porque ama las cosas materiales, no a Dios. Entonces tenemos primeramente que amar a Dios. Y voy a leer un poco más en Pedro y acabo. Para finalizar. En 2 de Pedro capítulo 1. Vemos que termina con amor, pero sigue, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si esta cosa está en vosotros, se verá que tenéis fruto y seréis felices. Dice, mas en el que no se ve eso, dice, porque si esta cosa está en vosotros, ¿cuál? Lo que ya he dicho hasta ahora: fe, virtud, conocimiento, amor, paciencia. Si esta cosa está en vosotros, queréis desear las virtudes de Cristo, entonces se verá Cristo en vosotros. Mas no vivo yo y Cristo vive en mí, porque dice, y abunda no os dejará, y abunda, dice, y abunda en vosotros eso, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se verá los frutos del carácter de Cristo en nuestra vida, los frutos que Dios busca de nosotros. El árbol malo hace malo fruto, mas el árbol bueno hace bueno fruto. Pero ¿quién es bueno? El que es transformado, porque todos somos pecadores. Todos éramos malos, ahora somos escogidos por Dios y transformados, y nuestra vida empieza a aparecer frutos buenos por el poder de Dios. Eso sí que es de Dios. Dios lo puso en nosotros. Mas si hacemos eso, dice la Escritura, se verá la vida de Dios en nuestra vida. Y sigue diciendo, pero el que no tiene esta cosa, tiene la vista muy corta. Mira, sigue, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego, y ciego significa ciego, no ve a Dios, no conoce a Dios. El que no practica y el que vive en pecado todos los días no conoce a Dios y no ve a Dios. Él lo dice que lo ve, pero no lo ve. Y no tenemos que ser realistas con eso y nosotros mirar nuestra vida. Dice, el que es ciego y olvidó algo, olvidó la purificación de sus antiguos pecados, se olvidó cuando fue perdonado por Jesús y le daba gracias, Señor. Y cuando aborrecía sus pecados, decía, qué malo lo hice. Y miró su vida atrás, estilo de vida que tenía, y se olvidó su purificación. Eso significa, olvidó lo malo y ahora se olvidó de eso y hace peores cosas. Nosotros que somos creyentes, yo creo personalmente en el Espíritu Santo, no creo que piensa así. Quiero yo ser otra vez, ir al mundo, ser esclavo de Satanás y ser otra vez esclavo de las concupiscencias, y mi voluntad está esclavizada por el pecado que hay en el mundo. Cuando veo a mi Señor como es,
¿No desearé yo estar como Él? Estar con Él eternamente, el reino de Dios donde reinará la justicia. ¿No es mejor eso para nosotros? ¿Por qué buscar tanto disfrutar de las cosas pasajeras de este mundo? Si, como le he dicho antes, una tumba viene rápido. Dice, la vida es como una neblina, como una sombra. Todos los placeres, todo lo que produce placer en este mundo pasará, son pasajeras. Aunque hay cosas que dice la Biblia, Dios nos dará para disfrutar de ella. Podemos disfrutar de una comida, podemos disfrutar de nuestra familia, podemos disfrutar de nuestras casas, pero sin pecado, no violentando la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. O sea, siendo firme. Mira, gente, si tú vives sin pecado, ya no hay certeza de salvación. Y digo, ¿y si mañana no muero? Porque mira cómo está mi estilo de vida. Entonces, un estilo de vida de santidad nos trae certeza a nuestro corazón y seguridad de salvación, y nos hace vivir seguros, sabiendo que estamos con Dios, vivimos una vida de santidad. Eso trae paz, bienestar a nuestros corazones, porque estamos con Dios. Pero si hay una vida, hablando siendo creyente, si hay una vida vaya para acá y hay inseguridad, hay falta de certeza, y si me muero mañana, ¿qué está pasando? Porque hago eso, hago otro. De verdad conozco a Dios, estoy con Dios, ¿por dónde voy? Por eso dice, procurar haciendo firme. No se refiere a través de eso seréis salvos, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Procuráis ser firme en vuestra elección y vocación, para que tengáis certeza que sois salvos y estáis seguros en vuestra salvación. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Y voy a acabar el último versículo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De esta manera. De esta forma. No hay otra. ¿Cómo? Que Dios nos capacitó, Dios puso poder en nosotros, Dios se reveló en nosotros, y a través de eso entramos al reino de Dios. No está diciendo que haciendo eso entramos, no. Que la salvación no es por obra, es por medio de la fe en Cristo Jesús, que lo recibimos por gracia, y esa fe genuina nos lleva a vivir ese estilo de vida. Y así se evidencia que uno es creyente o no. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo, haga eso y será salvo, porque será por obra. En ningún sitio enseña la Escritura que será por obra. Se enseña que el que ama a Jesús, el que cree en Jesús, el que busca a Jesús, su vida cambia. Entonces, lo animo a eso, que sea un conocimiento genuino, conocimiento o relación con Dios. Igual a eso, no es solo un conocimiento así en mi cerebro. Dios es justo y me quedo ahí. Debe ser una intimidad, un conocimiento con el Señor y desear ser como Él. Porque si no, hermano, le digo en serio, no tiene sentido venir para casa, vemos fútbol, vamos a la playa, comemos, bebemos, dice Pablo. Si solo para lo terrenal creemos en Jesucristo, vamos a comer, a beber, disfruta, haga lo peor de todo, porque da igual, al final al cabo, ¿qué más da? Más yo deseo que cuando venga para acá, o en casa, que deseamos ser como Jesús de verdad, que nuestra fe sea genuina. Eso es real, eso no es una mentira. Cristo transforma su vida, porque los que tienen la vida transformada desean ser como Él es, y lo ama a Él y lo desea a Él. Está apasionado por Jesús, y eso tenemos que nosotros en el Espíritu tenemos que crecer en eso. Tenemos nuestro deber, tenemos que hacerlo, tenemos que leer la Escritura, tenemos que orar, tenemos que buscar. Eso es como nos dice la Escritura, animar el Espíritu en nosotros. Tenemos que darnos en la pasividad de este mundo. Tenemos que actuar, no seamos perezosos, porque dice la Biblia, lo perezoso no heredará el reino. Lo animo a eso, busca a Cristo. Señor, te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, y te pido que nos ayude, Señor, que llevamos a cabo el conocimiento de ti, Señor. Que pongamos a práctica lo que conocemos, que unamos el conocimiento con la práctica, Señor, y desearte, amarte a ti, y ver que ese mundo es pasajero. ¿Y de qué le sirve, Señor? De nada le sirve. Mejor estar en tu presencia, como dice tu palabra, porque en tu presencia hay gozo, plenitud de gozo, hay delicia, hay vida eterna, hay esperanza. Qué bonito estar contigo, Señor. Qué bonito es desearte, Señor, y amarte y disfrutar de ti, Señor. Ayude, Señor, a desear eso sobre todas las cosas, Señor. Por favor, Señor, tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.